Hola amigos, esperando que se encuentren en perfecto estado. Hoy es martes 19 de mayo. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que, como siempre, acompañado de Ángel Barriuso, Diógenes Espina, Manuel Jiménez, su servidor, vamos a estar llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con su resumen deportivo y en breve vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Don Diógenes, don Barriuso, mis saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y buenas a la teleaudiencia que cada día nos acompaña aquí en Propuesta de la Noche. E igualmente, esos son mis mejores deseos para ustedes, para los amigos y amigas que siguen aquí la Propuesta de la Noche. Adelante. Bueno, el presidente Danilo Medina dictó esta tarde el decreto 163-20 que designa a Zoraima Cuello como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad en sustitución de Rafael Paz. Con esto se cumple lo que establece la ley electoral número 15-19, porque como ustedes saben, Rafael Paz es candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, y de acuerdo a esta ley del régimen electoral, ya para esta fecha no debe ocupar una función pública porque no se trata de un candidato electo, sino designado por decreto del Poder Ejecutivo. Zoraima Cuello se desempeñaba como viceministra de la presidencia durante mucho tiempo, manejando concretamente lo que son parte de las responsabilidades de carácter social y la relación con el empresariado MIPYME desde el Ministerio de la Presidencia. Así es que este decreto, el 163-20, designa a Zoraima Cuello como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad en sustitución de Rafael Paz, que presentó renuncia en vista de que por su condición de candidato a senador por el Distrito Nacional en las elecciones del próximo 5 de julio, él tenía que acogerse a una renuncia en vista de lo que establece la ley 15-19 sobre el régimen electoral. Bueno, no sé si estamos en línea ya con la Oficina Nacional de Meteorología. Todavía no estamos en línea. Pues, mientras tanto, vamos a informarle que hoy los casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas se aproximan a los 500. Es decir, que en la última semana hemos tenido un incremento sostenido de los casos de COVID-19 que se registran en República Dominicana, y en parte esto se debe al incremento de las pruebas que ha estado realizando el Ministerio de Salud. Incluso se destacaba en la prensa en el día de ayer que el lunes hubo un récord en la aplicación de estas pruebas, es decir, durante un día, solo el lunes, se aplicaron 2.088 pruebas PCR, es decir, que esto representa un récord, además de que en las últimas horas, de acuerdo a lo informado hoy por el ministro de Salud, se detectó un brote de coronavirus bastante importante en la cárcel pública de La Romana. De acuerdo a lo informado hoy por el ministro de Salud Pública, los casos detectados en las últimas 24 horas ascienden a 498 y 7 disfunciones. El total de casos registrados desde el mes de marzo hasta la fecha es de 13.223 personas contagiadas y 441 fallecimientos, con los 7 fallecimientos que se registraron igualmente en las últimas 24 horas. El número de personas que han rebasado la enfermedad asciende al día de hoy a 6.785, de acuerdo al boletín 61 que fue emitido hoy por el Ministerio de Salud. La tasa de letalidad se mantiene en descenso y al día de hoy se ubica en 3.34%. Sobre los casos sospechosos, el ministro de Salud informó que han sido descartadas 45.134 pruebas de un total de 58.357 que han sido realizadas hasta el momento, es decir, desde el 1 de marzo.
Al corte de este martes, el total de ingresos hospitalarios es de 598, de los cuales 136 están en unidades de cuidados intensivos y de ellos 59 están en ventilación. Eso fue lo que informó hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien confirmó igualmente que en la cárcel pública de La Romana se ha detectado un foco considerable en reclusos. Inmediatamente se procedió a aplicar pruebas rápidas que además serán confirmadas por PCR. Dice que hay que recordar que hace una semana en esta cárcel se presentó un motín. Los presos se estaban quejando justamente de que habían casos de coronavirus entre los reclusos y que no habían sido atendidos oportunamente. Y después de este motín y esta situación es que se presenta la situación que le estoy revelando al día de hoy. Otro caso que el ministro planteó hoy y que se relaciona con la disposición del gobierno para que se vaya produciendo ya a partir de mañana un relajamiento de las medidas de constreñimiento que han tomado las autoridades, de que él no descarta que a partir de la puesta en práctica de estas medidas que permiten una reanudación gradual de la actividad económica en todo el territorio nacional, aumenten el número de casos. Solamente está recomendando que la población observe el protocolo de salud que se ha establecido, guardando la distancia prudente de alrededor de 1 metro o 2 metros entre una persona y otra, evitar las aglomeraciones, evitar los tumultos, que los negocios que a partir de mañana, aunque ya la prensa está informando que desde el lunes una gran cantidad de negocios han abierto sus puertas, han reanudado sus actividades, que los negocios que están aperturando sus operaciones en alguna medida obliguen a sus clientes a respetar el distanciamiento social y a portar y a cubrir la boca y la nariz con mascarilla. Estas son las normas que deben ser respetadas al pie de la letra, y los responsables de los negocios que, repito, a partir de mañana ya entran nuevamente en operación, tienen la responsabilidad de que esa disposición se cumpla, porque igualmente hay una medida que obliga a la autoridad correspondiente a multar negocios o incluso a cerrarlo en caso de que no cumplan con estas medidas sanitarias. Don Diógenes. Muchas gracias, Manuel. Conforme la relación que presenta hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hay un mensaje muy claro a la población, y es que estamos registrando al día de hoy 498 casos positivos nuevos. Pero este dato no se puede ver al margen, así solo como 498 y ya. Estamos hablando de la segunda mayor cantidad que haya registrado el país desde que inició la pandemia. El primer mayor número que tenemos es de 506 y se produjo hace algo más de 10 días, justamente el día 8 de este mes, el día 8 de mayo. Es decir, que hace el día 8 de mayo se produjo la mayor cantidad, y hoy, un día previo a que se reanuden una buena parte de las actividades productivas del país, se reporta el segundo mayor número de casos en la República Dominicana, por lo que esto encierra de manera automática un mensaje a la población y un mensaje a las autoridades. No se pueden relajar totalmente las medidas. Aun cuando la población lo requiera, no se pueden relajar totalmente las medidas, porque se puede dar lo que ha ocurrido en otras naciones, que haya un rebrote, y un rebrote con consecuencias y secuelas mayores que la que hasta ahora. Tan así que el ministro de Salud Pública ha señalado en el día de hoy que, consecuencia de lo que va a ocurrir a partir de mañana, y que los medios dicen que ya está ocurriendo incluso a partir del lunes pasado, puede haber un incremento de casos. Pero un incremento de casos en modo alguno significa que haya un rebrote de casos.
él no se está refiriendo a un rebrote. Ahora, yo sí me estoy refiriendo a un rebrote de casos como ha ocurrido en otras naciones, que han tenido incluso que retomar las medidas de confinamiento. Esperemos que en la República Dominicana no haya que tomar las medidas de confinamiento total como se tenían, como se tienen hasta ahora, y que se pueda llevar la cotidianidad o la covidianidad, como ha dicho el presidente de la República, a partir de ahora, o sea, aprender a convivir con el COVID. Pero no podemos relajar las medidas porque las consecuencias pueden ser fatales. Adelante, Barrioso. Bueno, la otra opción era que se iniciaran todas las actividades a partir del 1 de junio, pero eso ya pasó, ya es un billete pelado. El otro elemento es que los temores del ministro de Salud Pública de que pueden aumentar con esta gradual de la actividad económica. Otro hecho que puedo citar es que la reapertura económica esté hecho conscientemente de que aumentarán los casos y que las empresas que recibirán a sus empleados, ya sea por mitad o un tercio de la nómina, tienen unos compromisos, por lo menos una parte de estas empresas, de hacer los análisis, pruebas rápidas a sus empleados tan pronto van entrando a sus oficinas. Posiblemente este asunto persiga ampliar el número de pruebas y vamos a poner de otra manera, democratizar las pruebas para determinar la cantidad de coronavirus que hay en esto y quizás veamos unas cantidades mayores. Bien. Sí, indudablemente que sí. El proceso de desescalada que ha iniciado el gobierno contempla la aplicación de pruebas rápidas incluso a los empleados del sector público, es decir, con esta apertura a media en un 50% que se inicia a partir de mañana. Pero para seguir abundando en lo que plantea Diógenes en relación al temor de que la no observancia del protocolo sanitario que han estado recomendando las autoridades podría ocasionar un rebrote en la República Dominicana. Yo voy a citar dos casos que en el día de hoy están siendo desplegados tanto por agencias de prensa internacionales como por medios locales. Y es el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil rápidamente ha saltado al hacer el tercer país mayor impactado por el COVID-19 en el mundo. No solamente en América Latina, sino en el mundo. Brasil acaba de desplazar al Reino Unido del tercer lugar en el número de casos positivos de coronavirus. Y ustedes recordarán que Brasil ha estado moviéndose entre dos tendencias o entre dos estrategias dentro del gobierno. Una que favorece que se impongan restricciones al contacto social, es decir, que se aplique este protocolo que se ha estado aplicando en todo el mundo por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero su presidente Bolsonaro desde un principio ha sido opuesto a que se restrinja, a que se limite la actividad económica en su territorio, y la consecuencia ha sido esa, que hoy ya Brasil ocupa el TAR en los países del mundo mayormente impactados por esta pandemia mundial. Es decir, primero está Estados Unidos, en segundo lugar está Rusia, que igualmente saltó rápidamente al segundo lugar, y hoy este nada envidiable tercer lugar lo está ocupando Brasil. ¿Qué está sucediendo en Chile? Chile estaba registrando hasta hace algunas semanas entre 400 y 500 casos diarios. Las autoridades sanitarias y el gobierno entendieron que era un escenario ideal para de alguna manera ir aligerando las medidas de constreñimiento, y comenzaron ya a liberalizar un poco esas medidas en aras de que se fuera reactivando la economía de manera gradual. ¿Qué ha sucedido en el día de ayer y en el día de hoy? Que los casos realmente se han disparado. Es decir, el número de casos que se han presentado en las últimas 24 horas ya superan los 2.200 casos. 2.200 casos. Es decir, de un escenario donde se presentaban entre
400 y 500 casos, ya rápidamente están reportando más de 2.000 casos al día, y eso está obligando a Chile ya a revisar las medidas de levantamiento que ha tomado, e incluso con una situación que, gracias a Dios, no tenemos en la República Dominicana, y es que desde sectores populares en Chile han comenzado a salir a las calles a protestar, alegando que tienen hambre, tienen alimentos, no tienen comida. Y entonces, cuando uno ve que Chile, un país que ha sido referencia para toda América Latina en términos de igualdad, de progreso económico, de educación, vuelvo y repito, ha sido referencia histórica en América Latina en términos de igualdad, de crecimiento, de reducción de pobreza, de educación, pues resulta que en Chile la gente está saliendo a las calles a protestar porque dice que tiene hambre, ya no tiene recursos con que abastecerse de alimentos, y eso te lleva a ti a una explicación razonable y sencilla. En República Dominicana esta crisis se ha manejado con juicio, se ha manejado con efectividad, y esos programas sociales y esas funditas que se están llevando a las casas de los sectores vulnerables están dando resultados, porque definitivamente hasta ahora no se ha escuchado quejas generalizadas de personas que estén atravesando situaciones difíciles en términos de alimentación y en términos de abastecimiento en sentido general. Es decir, que la situación con esto hay que observarla con mucha precaución, con mucho comedimiento, porque este virus se dispara rápido, y los ejemplos están latentes ahí en los casos que le acabo de señalar. Sí, Manuel, y además de esos casos, de ese caso de Chile que señalas, también en otros países de la región se han tirado a las calles, los ciudadanos se han tirado a las calles a exigir y a demandarle al gobierno algo, vuelvo y reitero, algo que no ha ocurrido aquí, por lo que se entiende que las autoridades nacionales han manejado de manera lo mejor posible la pandemia. Pero voy a repetir algo que vengo diciendo hace unos días. No podemos descuidarnos como nación, porque ya organismos internacionales lo han advertido, y ya la América como región está colocada como la primera en el mundo con el mayor número de casos. O sea, ya América es la primera región en el mundo con mayor número de casos. Por lo que es importante que las autoridades continúen el fortalecimiento de las medidas, aun cuando haya algún nivel de liberalización a partir de mañana. Tenemos que guardar las medidas sanitarias para que no haya, como he dicho desde el principio, un mayor rebrote en la República Dominicana, y las autoridades no se vean compelidas, no se vean obligadas a tener que volver marcha atrás con relación a la apertura que se tiene contemplada a partir de mañana. Adelante, Barrioso. Bueno, mientras el hacha va y viene, he visto informaciones del reclamo de la comunidad internacional por la aparición rápida de una vacuna. Estados Unidos ensayando esta vacuna, y dice que en este mismo año, antes de cerrar el año 20, la está experimentando en el territorio estadounidense, y se estima que a partir del próximo año esa vacuna será de un uso mucho más masivo. Hay otros países del mundo que también están tratando de salir a camino con una vacuna. Por otro lado, también he visto las informaciones, en tanto también se discuten estos temas del coronavirus, del reclamo de algunos sectores internacionales por unas reformas a la Organización Mundial de la Salud, es decir, que haya una de lo que es y ha sido la Organización Mundial de la Salud. Todos esos elementos son cuestiones que van surgiendo precisamente de esta práctica y estas situaciones de crisis sanitaria por la cual estamos atravesando todos como mundo, como universo. Bien. Sí. No, Barrioso, y agregar también que se está en un proceso bastante avanzado para generar una cura al coronavirus, que sería también una medida alternativa, pero muy oportuna en lo que llega a la vacuna. Es decir, si se logra una medicina que impacte positivamente
a cualquier enfermo. Yo creo que con eso se avanza bastante. Es decir, que se está avanzando en los dos, las dos acciones, en los dos frentes, aunque creo que la cura se podría lograr primero que la vacuna. Y finalmente, hoy el ministro de Hacienda está diciendo, por ejemplo, que para el mes de junio de este año, el gobierno habrá invertido 57.500 millones de pesos en el combate al coronavirus. Esto es en el financiamiento de los programas FASE, Quédate en Casa, para ti y las subvenciones que han sido necesarias otorgarle al Ministerio de Salud Pública como al Servicio Nacional de Salud. Es decir, que toda una millonada se ha dispuesto para enfrentar la situación que tenemos. Y si con las medidas que se inician mañana echamos todo esto para atrás, entonces las consecuencias no serían graves en términos de, solamente en términos de salud, sino también que serían graves en términos económicos, porque habría que disponer de una mayor cantidad de recursos para hacer frente a cualquier rebrote que pueda producirse en el país. Ojalá que el ciudadano común que salga a partir de mañana a reintegrarse a sus labores, a realizar las actividades cotidianas que estaba acostumbrado antes del 1 de marzo, antes de que esta pandemia se desatara, observe, repito, el protocolo sanitario que se ha indicado. Y no solamente por un hecho de que usted estaría contribuyendo con el gobierno, no, usted estaría contribuyendo con su propia salud y con la salud de sus vecinos, de sus hijos y del resto de sus familiares. Vámonos con unos compromisos comerciales. En breve estaremos nuevamente con ustedes, con Manuel Reyes y un interesante resumen deportivo.